El pecado produce en nosotros heridas que llamamos heridas. ¿Qué es una persona herida? Es una persona que le duele el alma, que cuando le tocan la herida grita, brinca. Una persona herida es una persona que ha tenido, por ejemplo, experiencias en la vida que la han dejado mal, y cada vez que algo le recuerda a esa experiencia, o se siente mal, o reacciona mal, o le duele el alma, o algo le pasa. Por ejemplo, si yo tengo una herida en una mano y me golpeo la herida, brinco y grito, me tocaron la herida. Si me golpeo la otra, no pasa nada porque la otra está sana. Así pasa con el alma. Hay personas que, por ejemplo, tuvieron un desengaño amoroso en el noviazgo. Una niña que el novio la engañó y la dejó botada, la dejó plantada y le dañó su vida, y esa niña va a durar tal vez años resentida con todos los hombres y va a decir: todos son iguales, no se puede no confiar en ninguno, todos los hombres son infieles, todos los hombres no sé qué, y va a envenenarse. Y si llega a tener otro novio, va a tener la tentación de vengarse en el otro novio por lo que el primer novio le hizo, ¿no? Tiene una herida. Una niña me decía: padre, mi papá trató de violarme cuando yo era chiquita y yo no lo puedo perdonar ni en el momento de mi muerte. Qué trabajo para que perdonara, y al fin se logró, pero era una herida tan profunda la que tenía en el alma esta niñita que estaba envenenada de odio contra su papá, ¿no? Una monjita no podía montar en avión porque comenzaba a vomitar y se ponía malísima, y se hizo oración por ella, y en la oración apareció un bombardeo, y la persona le preguntó a la niñita: hijita, ¿qué significa era una monjita, ¿qué significa para ti un bombardeo? ¿Bombardeo? Yo nunca he visto. Ah, sí, pero yo me acuerdo que mi mamá me contó que yo nací durante un bombardeo en la Guerra Mundial, y cuando yo iba a nacer mi mamá tuvo que refugiarse en un sótano para que las bombas no le cayeran, y ahí nací yo. Entonces se oró para que el Señor sanara la herida que ella tenía desde el día en que nació, por el bombardeo en que estaba en el momento del nacimiento. Y se sanó, pudo montar en avión, pudo hacer todo, no volvió a ver el problema. Una niñita se desmayaba de golpe por la calle, sin saber por qué. Se oró por ella y apareció aborto. Se le preguntó: ¿tú has cometido algún aborto? Y la niña se puso a llorar. Había tenido un aborto y estaba tan traumatizada y herida que solamente de pensarlo se desmayaba. Se confesó, se le dio la absolución, se perdonó y se sanó su herida y pudo seguir viviendo normalmente. Otra niña tenía muchas pesadillas y se soñaba cosas horribles, y se oró por ella, y vieron a un hombre con una de gabardina con un bastón, y le preguntaron: hijita, ¿qué significa para ti un hombre con una gabardina y un bastón? Y la niña se puso a llorar. Fue que una vez en una callejuela por allá vacía, un hombre de gabardina y bastón trató de violarme, y de ahí para acá todo el equilibrio psicológico de esta chicuela se alteró, no pudo volver a dormir. Se oró por ella, sanó,
de esa herida que tenía cuando a los 14 años trataron de violarla, y recuperó su vida normal. Todos podemos tener heridas que nos pueden venir de nuestros antepasados. La Biblia dice que los pecados se transmiten hasta la tercera y cuarta generación, no como pecados, pero sí como heridas. Cuando uno lee la genealogía de nuestro Señor, ahí no todo el mundo es santo. En la genealogía de nuestro Señor hay hasta para vender. Está Rahab, la prostituta. Está Ruth, que no era judía, la moabita. Hay muchas personas que no eran propiamente santas. Está Betsabé, la esposa de Urías, de quien David tuvo un hijo, ¿no? Y así, entonces ahí está para vender. Hay mucho pecado. ¿Cómo se hizo para que todo ese pecado no le llegara a Jesús? ¿Dónde se rompió el Padre ya llegó? Bueno, y ahora vienen otros 3 padres a ayudarnos a confesar. Alisten la mochila, pero desocúpenla bien. ¿Qué? ¿En qué estamos? Sí, en la genealogía de Jesús hay de todo. ¿Cómo hizo Dios para cortar esa cadena de pecado que no le llegara a Cristo? Hizo a la Virgen sin pecado. La Inmaculada Concepción no tiene pecado, y por eso no pasó a Cristo el pecado. Ella no recibió los pecados de sus antepasados, ni transmitió pecado a Jesús. Gracias a la Virgen María, Jesús pudo nacer, porque recibió una humanidad sin pecado, santa, inmaculada. ¿Ven? La Virgen sin pecado no transmite pecado a Jesús. Por eso Jesús no tiene pecado, y la Virgen tampoco, en vista de Jesús. Todos nosotros podemos tener heridas de nuestros antepasados. Un antepasado masón, alcohólico, un antepasado drogadicto, una antepasada que estuvo en la prostitución o cosas así. Todo eso se transmite, no en forma de pecados, pero en forma de tendencia, de herida. Lo mismo de nuestros papás, etcétera. ¿Cómo se manifiesta esa herida? Por una tendencia. Encontramos niños de 2 años, de 3 años, ya con tendencias torcidas. Tendencias de agresividad, por ejemplo. Niños de 2 años que son violentos con sus papás, con la mamá, con los hermanos. Tendencias posesivas. Mío, 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 mío. ¿No han visto eso? ¿Es que en el kinder le están enseñando la M o qué? Mío, mío, mío. Pura tendencia egoísta, posesiva, a quitar, a robar, a tener envidia del hermanito porque a la vez le dieron una cosa mejor. Se muere de la rabia. Mío, mío, mío. Niños que tienen tendencias afeminadas, que se quieren sentir mujer, vestirse de mujer, sentirse mujer, que lo femenino los trastorna completamente. O niñas que se sienten hombres y juegan a los ladrones y policías, y que eran Juan Pablo Montoya, y que juegan con carros y juegan con revólveres y aborrecen las muñecas. Se sienten hombres, se sienten machos. Niños que tienen la tendencia a robar. Aquí tuvimos un hogar de niñas muchos años, y tuvimos casos de niñas que eran cleptómanas, es decir, a los 6, 7 años no podían resistir la tentación de robar lo que hubiera por ahí, sea lo que sea. A los 7 años. A los 7 años el diablo ya está vivo, vivito y coleando por ahí.
aún desde los 3, 4 años. Eso de que uno tiene uso de razón a los 7 años, eso no es verdad. Uno tiene razón mucho antes, y memoria mucho antes. Yo tengo, las mamás antiguamente hacían un álbum con las fotos de uno de chiquito, ¿no? Por ahí yo tengo el álbum mío que lo secuestré un día en la casa. Y hay una foto mía en un andador. ¿Se acuerdan los andadores que uno, caminadores que uno se imagina? Y yo me acuerdo de esa foto, el día que la sacaron y dónde estaba y qué pasó. Todo me acuerdo perfectamente. Un día le pregunté a mi mamá qué edad tenía yo cuando me sacaron esa foto, y me dijo 8 meses. Pero yo me acuerdo de todo. 8 meses. Pero es imposible que te acuerdes. Me acuerdo de todo. Y tenía 8 meses. Luego, eso de que los niños no tienen conciencia, ¿entiendes? No tienen mucha más conciencia de lo que piensa. Y un niño a los 3, 4 años puede cometer pecados mortales. Por ejemplo, un niño que se bota al suelo de la rabia y coge a patadas la puerta y los juguetes del hermanito y rompe las muñecas y desgarra el cuaderno y vuelve todo. Eso es pecado mortal. Eso es pecado grave. Eso no es cualquier cosa así para tomarlo a chiste, ¿no? Esas cosas, ¿me entienden? Entonces, esas heridas que traemos de los antepasados de nuestros papás se pueden manifestar en la niñez en forma de tendencias a la violencia, al egoísmo, a la posesión, al robo, a la homosexualidad, a lo que sea. Esa tendencia, entonces, busca la forma de expresarse, o sea, produce deseos. Entonces el niño que desea conseguir ropa de mujer para sentirse mujer, el otro desea quitarle al hermano ese juguete porque me muero de la rabia que le hayan regalado ese. El otro que es mío y guarda y mete debajo de la cama. ¿Ven? Deseos. Si ese deseo se ordena, si la mamá se da cuenta o el papá y le da 3 palmadas por la cola y lo corrige, santo remedio, se enderezó. Pero si no le dicen nada y sigue por ahí, ese deseo va a llevar a la acción, o sea, al consentimiento. Va a hacer algo malo, le va a quitar el juguete al hermano y lo va a esconder entre la mesa de noche. Va a coger el billete que le quedó a la mamá por ahí y se lo va a guardar. Va a ponerse ropa de mujer. Va a comenzar a jugar como hombre. Va a comenzar a robar. Va a comenzar a agredir y a pelear. Entonces, la acción y el consentimiento. Y cuando llega el consentimiento, se despiertan, lo que dijimos esta mañana, se sueltan los perros. Es decir, se suelta la concupiscencia. El subconsciente se libera. El inconsciente se libera y comienza la persona a volverse súper astuta. Por eso dice nuestro Señor que hay más astucia en los hijos de las tinieblas que en los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque los hijos de la luz, los que obran el bien, lo obran a la destapada, a la luz de todo el mundo. No tienen que ocultar nada. Por eso el que obra el bien es ingenuo. Es un libro abierto. No tiene secretos, ni tapujos, ni guardetes, ni embuchados. En cambio, el que obra el mal, lo obra por debajo de cuerda. Que nadie se dé cuenta. Que mi mamá no vaya a ver. Que mi papá no se vaya a dar cuenta. Que mis hermanos no sé qué.
Entonces comienzan a obrar todo a la tapada, a las escondidas, en la noche. Por eso los ladrones entran de noche, bueno, a veces de día también. ¿Por qué? Porque todo lo hacen a las escondidas, con una astucia terrible. El par de novios, él está en 11 y ella está en 9, y los colegios quedan relativamente cerca, y se quieren ver y quieren tener relaciones sexuales, y están preparando todo. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y a qué horas la casa va a estar sola? ¿Y usted a dónde va a llegar? ¿Y usted va con uniforme o sin uniforme? Y en la droguería no, en esa droguería no, porque mi mamá va mucho allá, mejor en otra parte. Y entonces, ¿de qué parte? ¿Y cómo, a qué horas? ¿Y el carro cómo está? ¿Y la no sé qué? ¿Y el vestido? ¿Y la cosa? ¿Y la? Planean todo para encontrarse, para tener sus relaciones, para hacer la cosa y que nadie se dé cuenta. Y convencen a la amiguita del colegio de que la mamá la va a llevar la mar, y usted le dice que sí, que ellas estaban aquí haciendo tareas. Y la otra china les alcahuetea la cosa y les cuadra todo y les respalda, etcétera. La malicia, la astucia de los ladrones para preparar un robo. Una vez, cuando yo era estudiante en Roma, hubo un robo de una joyería. Los ladrones llevaban un guacal grande, tan grande como este escritorio, pero todo de madera, y dentro del guacal iba otro ladrón, pero iba uno cargando por aquí y otro cargando por allá, y la puerta del guacal era corrediza. Entonces iban andando, llegaron frente a una droguería a la 1 de la tarde, cuando estaba todo el mundo almorzando, y en Roma la gente hace siesta, entonces no había nadie por ahí. Se acercaron bien a la vitrina. El tipo que estaba dentro del guacal abrió la puerta del guacal, con un cortavidrios hizo un hueco en el vidrio de la joyería, se metió, sacó todo, las joyas las echó entre talegos, puso después el vidrio con mucho cuidado, lo pegó, cerró la puerta del guacal, y los otros dos siguieron. Los cogieron. Y el tipo declaró, yo me acuerdo, por televisión declaró. Y declaró y decía lo que sufría él mientras estaba en el guacal. El corazón, decía, que le iba a dar un infarto de la angustia. Ya no palpitaba a 60 por hora, sino a 300. Pum, 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 de la angustia, de los nervios, le sudaban las manos, todo. Decía, si me hubieran metido un susto ahí, me quedo muerto de un infarto. Ustedes no saben la angustia, el sufrimiento, los nervios, el susto que uno tiene cuando va a cometer una cosa de esas. Todo el subconsciente trabaja, y todos los nervios y todo el corazón se pone a 1000, y toda la persona está a 1000 por hora en todo el ritmo de su funcionamiento espiritual, psicológico, consciente, subconsciente, inconsciente, todo es a una velocidad terrible. Se soltaron los perros, se soltó la astucia. La persona se vuelve súper astuta, súper astuta para el mal. Suelta los perros, ven. Y una persona que en su vida normal era tranquila y sana y buena, de golpe ustedes la ven transformada en un absurdo. ¿Por qué? Porque está en pecado, está pecando, está haciendo algo malo, está planeando algo malo. ¿Entienden? Se sueltan los perros. ¿Qué pasa entonces? Que la persona comienza a obsesionarse. La obsesión
la idea fija de que hablábamos esta mañana. La persona ya no piensa en otra cosa que en eso. Este par de novios no piensan sin venir a tener su relación sexual. Y hasta que no la tengan, no descansan y no paran. Y después vienen las lágrimas. Y después viene el arrepentimiento. Pero antes, la obsesión los lleva como una fuerza invencible. Y no la pueden trancar. No la pueden trancar. El que juega en el casino no es capaz. Puede decir, no voy a jugar más, pero no puede. Juega porque juega. Los novios con relaciones sexuales tienen relaciones porque las tienen. El que tiene un amante en la oficina y a la salida a las 5 se va con la secretaria, es incapaz de irse solo y dejarla ir sola. Incapaz. Se miran, se pican el ojo, con eso tienen ya, no tienen que hablar nada, y a la salida ella lo está esperando y el tantón. Sí o sí. ¿Me entienden? Se vuelve obsesivo. Y esas obsesiones son terribles. Porque ahí está el diablo. El diablo está en la obsesión. El diablo está en la obsesión. Y hay que liberar a la persona de las obsesiones. Y esa obsesión lo va a llevar, lo dijimos esta mañana, a la adicción. La persona se vuelve un adicto del sexo, adicto de la droga, adicto del tinto, adicto de la Coca-Cola, adicto del fútbol, adicto de la televisión, adicto del internet, adicto de la pornografía, adicto de las revistas, adicto de yo no sé qué, adicto. El otro día alguien me decía, padre, estuve trabajando en casa de una familia muy rica. Y debajo en el sótano, un sótano tan grande como este salón, estaba lleno de cosas sin desempacar. Ropa, electrodomésticos, televisores, todo, sin desempacar, lleno. En una familia con 2 niños, 2 hijos, tan grande como este salón. Adicción a comprar. Bueno, las 180 adicciones de Germán Sicar. No de él, sino del estudio. Es la adicción a las adicciones. Y cuando se mete la idea en la mente, ahí está lo grave. Si tú logras que el pensamiento no se te meta en la mente, estás salvado. Desde el momento que admitas voluntariamente el pensamiento en la mente, estás perdido. Porque el pensamiento no lo tranca nadie. Por eso el Evangelio habla de Judas y dice que el demonio había puesto en la mente de Judas el pensamiento de entregar a Jesús. Y no lo quitó. Y nuestro Señor se lo advirtió. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Seré yo maestro, tú lo has dicho. Y no tomó en serio la advertencia. Jesús se lo dijo. Como a Pedro también se lo dijo. Antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3 veces. Y Pedro no le paró bola, dijo, ¿qué va? Aquí estoy yo, no somos muchos, pero somos machos, yo te defiendo. Y sacó una espada que tenía por ahí escondida. San Pedro andaba armado, era santanderiano. Y con esa espada le cortó la oreja ya al soldado. Como se ha tomado sus traguitos, no le dio en la cabeza, menos mal. Pero le bajó la oreja y nuestro Señor se la sanó, ¿se acuerdan? A un soldado que se llamaba Malco.
A San Pedro también se lo advirtió y San Pedro no puso cuidado. Nuestro Señor llamó Satanás a 2 apóstoles, a Pedro y a Judas. Pero Pedro se desatanizó. El que lo desatanizare será un buen desatanizador. En cambio Judas no se desatanizó. Fíjese, el proceso de San Pedro fue: primero Jesús le puso Satanás, apártate de mí, Satanás, Simón Satanás. Pero Pedro creyó en Cristo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces le quitó el Satanás y dijo, está bien, Simón Pedro. Bueno, y Pedro lloró su pecado, está bien, San Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. El Papa. De Simón Satanás, por su fe, a Simón Pedro. Por sus lágrimas, a San Pedro. Por su amor, al Papa. Y fíjense que nuestro Señor no puso de primer Papa a San Juan. San Juan nunca la embarró. Nunca negó a Jesús. Fue el más fiel. Y nuestro Señor no lo puso de Papa. Si hubiera sido con nosotros, que Pedro nos hubiera negado 3 veces jurando, yo no conozco a ese tal, le hubiéramos pasado la carta. Estimado amigo, en vista del procedimiento que usted ha tenido en estos días, al públicamente haber expresado su conciencia de que no pertenecía al grupo de los seguidores de Cristo, hemos reunido la Junta y hemos visto que lo más conducente es que usted presente su renuncia, y esperamos que en otra parte tenga buena suerte, pero por ahora le comunicamos que no puedo seguir trabajando en compañía nuestra. Le deseamos los mejores éxitos. Atentamente, Jesús. Eso hubiéramos hecho nosotros. Nuestro Señor no. Pedro lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Jesús? Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú sientes algo por mí? Se puso a llorar Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que sí. Apacienta mis ovejas. ¿Ven? Las 3 negaciones las convirtió Jesús en 3 actos de amor, de fidelidad, de arrepentimiento, de conversión. Ven, nuestro Señor le mostró a Pedro que iba a caer y Pedro no puso cuidado. Le mostró a Judas que iba a caer y Judas no puso cuidado. Si ustedes van a Asís, en Italia, allá hace unos años hubo un terremoto que la basílica se cayó y unos padres que estaban ahí quedaron aplastados. En la basílica de Asís, allá en San Francisco, en los muros hay unos frescos del Giotto. El Giotto es un gran pintor del siglo XIII más o menos, XIV. Y es la mirada de Jesús. En uno es Jesús mirando a Pedro y Pedro mirando a Jesús. Y en otra Jesús mirando a Judas y Judas mirando para otro lado. Si Judas hubiera mirado a Jesús, no había pecado. Se había arrepentido. Había sido santo. La mirada de Jesús lo hubiera convertido. Pero Judas no miró a Jesús. Ven, se le metió el pensamiento en la mente y no paró hasta que lo ejecutó. Y después se suicidó. Por eso es que no hay que dejar entrar el pensamiento aquí. Por eso yo le digo, Señor, arranca rápido ese cerebro mugroso, porque carachas, qué terquedad, eso es más terco que una mula. ¿Por qué? Porque
dejar entrar el pensamiento es lo más práctico. Lleva directo a la voluntad. Y la voluntad va directo a la acción. Eso es eléctrico, instantáneo. Por eso no hay que dejar entrar el pensamiento a la mente. El jefe de la oficina, que de golpe mira a la secretaria con ojos humanos y dice: esta china está como chusca, quiero acostarme con ella. Dejó entrar el pensamiento y no parará hasta o que lo haga o que ella le pegue una cachetada. ¡Pum! Y entonces ya se puso en su puesto, ¿verdad? Pero él le dice a la secretaria: si usted no acepta, no hay más trabajo para usted. Y si acepta, le subo el sueldo al doble. Tin, 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 tin. ¿Me entienden? Ahí se necesita ser heroico para decir: prefiero perder el empleo que pecar. Prefiero perder el empleo que pecar. Eso se necesita mucha machera. Y no todo el mundo es capaz. Entonces ella dice: no, pero ya se le metió el pensamiento. Y se va para su casa pensando: ¿y si lo hago una vez? No, nada más que una vez. Solamente una vez, amén, la vida. Y ya llega al día siguiente con el pensamiento: qué caray, lo voy a hacer. Y cuando el jefe le pregunta: bueno, ¿qué pensó? Entonces se le dibuja una sonrisa. No es capaz de decir palabra, pero con la sonrisita lo dijo todo. Entonces él se pone nervioso y ella peor, daña todas las cartas que va a escribir en el día, todo lo escribe al revés, porque ya se le metió el pensamiento. Ese pensamiento no la deja tranquila ni un minuto. Ya no puede trabajar. El otro día una niña decía: padre, en mi curso somos 35. 30 tienen novio y 5 estudian. Se les metió el pensamiento, ya no pueden pensar en nada. Si estudian química no se les graba nada. H2O, ¿qué es esta cosa de H2O? Esto es H2O. El agua, sí. Pues está pensando es en Paquito. ¿Qué estará haciendo? ¿Ya habrá llegado al colegio? ¿Ya será hora de llamarlo? No, todavía no. A las 5:30. Ay, Dios mío, Señor, que pase rápido esta 1:30. ¿Ven? Se le metió el pensamiento y no puede pensar en otra cosa que con el noviecito, o con el amante, o con la amante, o con la no sé qué, o con la así sé cuándo. La obsesión, ¿ven? Por eso hay que resistir en los comienzos, porque después parar el carro cuando ya va andando cerro abajo no lo para nadie. Si va un carro cerro abajo sin frenos, ¿quién lo para? Hasta que no se estrelle no hay nada que hacer. Así pasa acá. Se te metió el pensamiento, hasta que no lo cometas no vas a descansar. Por eso no hay que dejar entrar el pensamiento. ¿Cómo se lucha? El hombre es como un ring de boxeo, y el ring es el cerebro, y ahí están boxeando el bien y el mal. ¿Cómo se vence un pensamiento? Con otro pensamiento.
¿Cómo se le da duro a un boxeador? Con otro boxeador. ¿Cómo se le da duro a un luchador? Con otro luchador. Entonces, tenemos que aprender a usar el pensamiento de Dios para destruir el pensamiento del diablo. Porque hay dos credos, el credo de Dios y el credo de Satanás. El pensamiento de Dios y el pensamiento del diablo. Y al pensamiento del diablo se le da duro con el pensamiento de Dios. Por ejemplo, una persona que cae en sus manos una revista mientras espera donde el dentista y comienza a pensar, esta revista tiene cosas, pero si no es sino por curiosidad, pero si no es sino por echarle una ojeadita, es para ver así por encima qué es lo que traen esas revistas solamente. Eso no es pecado. No, pero pues no es sino una ojeadita, así rapidito mirando. Bien. Dejó entrar el pensamiento. No es sino una pequeña curiosidad. Ya con eso va todo lo demás detrás. Le abrió una rendijita al viento. El viento no necesita que la ventana se abre toda, basta una rendijita. El agua no necesita que la ventana se abra toda, basta una rendijita para que entre el agua, para que entre el viento, para que entre la luz. Así es el pecado. El pecado no se mete por la puerta abierta, sino por la rendija, chiquitica, delgaditica, pero basta con eso. Por ahí se mete el pecado, por la rendija. Por eso no hay que abrirle la puerta ni siquiera a la rendija, porque por ahí viene todo. En Italia había una represa, como así la del Neusa, ¿no? Una represa que no es de cemento, sino que es de piedra y de tierra. Y un buen día la represa traqueó, se desmoronó, se fue, y el agua se vino. 25,000 muertos, peor que Armero. Y los ingenieros se pusieron a estudiar por qué la represa se fue, y descubrieron que fue por los ratones. Había cuevas de ratones, cuevas así de gruesitas, donde cabe un ratón, pero que atravesaron la represa de lado a lado, y el agua se metió por ahí, y fue humedeciendo la represa por dentro. Y dio un momento en que eran tantas las miles de cuevas de ratones, que toda la represa estaba mojada, húmeda, y por rondón se fue. Así pasa con el alma. Si tú le abres una cuevita de ratón con una curiosidad chiquitica, con una miradita de internet, con una telenovela no sé qué, con una amistad sí sé cuándo, con una trasnochada con la taberna con los amigotes o no sé qué, abres una cuevita y por ahí se mete el pensamiento, y después no lo tranca nadie. Por eso los autores espirituales dicen: resiste en los comienzos, no dejes que el pensamiento se te instale, porque después no lo para nadie. Resiste en los comienzos, no lo dejes entrar con otro pensamiento. Si este pensamiento te dice que esto no es pecado, pon otro pensamiento diciendo esto sí es pecado, por esto y por esto, por esto. Un pensamiento te dice eso no tiene nada, el otro dice sí tiene, etc. San Ignacio llama a eso en latín agere contra, quiere decir
obrar directamente en contra de la tentación, directamente en contra del pensamiento que se te metió, directamente en contra de la idea que tú que quieres realizar, directamente en contra. ¿Ven? Agere contra. Y si no, el pensamiento lo domina a uno y después no lo saca con nada hasta que no caiga y peque. Entonces, cuando la persona ya no puede dominar ese pensamiento, es cuando se vuelve adicto. O sea, es un pensamiento permanente prácticamente. Permanente. Es una adicción compulsiva. No la puede trancar, no la puede dominar. Y hay toda clase de adicciones y por ejemplo, apegos sentimentales, enamoramientos. Tienes que dejar a esa mujer, mijito, tú tienes que, tu esposa y tus hijos, no puedes seguir metido con ella. Sí, padre, es que no soy capaz. Como les decía esta mañana, he intentado dejarla 100 veces y no puedo. Y ella tampoco puede. Esos enamoramientos son de las fuerzas más violentas que dominan la voluntad humana. Por el amor, la persona es capaz de todo lo mejor y de todo lo peor, de ser santo y de ser un criminal. Por un enamoramiento uno es capaz de todo. Nadie puede decir, yo, eso no, de esta agua no beberé, eso no es para mí. Aténgase y no corra, mijito, que cuando menos piense resulta enamorado por ahí. Apegos que son dependencias. Hay personas que no pueden vivir sin una dependencia afectiva, sentimental, efectiva, lo que sea, de otro. No son capaces de tomar una decisión sino lo que diga el otro. Cualquier cosa que van a hacer se la tienen que consultar al otro. Todos los días tienen que estar en contacto desde la mañana hasta la noche. Se van de vacaciones y llegan a Melgar y le mandan telegrama, email, ¿cómo es? Café, internet. Bueno, es que en mi tiempo era telegrama. Eso se acabó, ¿no es verdad? Dependencias. A veces esos sentimientos son negativos y los llamamos resentimientos, rencores, odios. Y la persona no se puede sacar del corazón ese rencor. Padre, ¿yo qué hago? Es que no puedo olvidar lo que me dijo fulano tal. Es que vivo rebobinando todo el día en mi mente eso que me dijeron. Es que ese disco rayado no lo puedo suprimir. Es que es un cassette que tengo en el cerebro y que me da vueltas todo el día. No soy capaz de arrancar ese rencor. Y esto lleva, por ejemplo, a actitudes, a enfermedades como la depresión. La depresión es una obsesión en la cual la persona le perdió el sentido a la vida. El que está en depresión no quiere levantarse ya de la cama. ¿A qué? Si la vida no sirve para nada, si mi vida está perdida y es estéril,
¿A qué me levanto? ¿Para qué? La depresión a veces es rítmica. Euforia, depresión. Euforia, depresión. Cuando está en euforia se siente el rey del universo. Mejor dicho, Álvaro Uribe Vélez es un pintado en la pared. Yo soy el que debía ser presidente de la República. Está en la euforia y al mes siguiente, pum, está en cero y no se quiere ni levantar de la cama. Euforia, depresión, euforia. La tristeza. Alguien me decía, padre, es que es una tristeza con la que yo vivo a todas horas. La Biblia llama a la pereza tristeza. Los temores. En la ancianidad, las personas son muy asaltadas por temores. Temores que no saben a qué son, pero a todo. Temor al futuro, temor a la oscuridad, temores. Los apegos. San Juan de la Cruz dice, así el apego sea un hilo de seda, si no lo quiere romper, no podrá volar por la santidad. Hay que romper los apegos, por finos y chiquitos que sean. Esclavitudes afectivas. En los colegios, en las jóvenes pasa mucho que surgen esclavitudes afectivas que llamamos amistades particulares. Son las dos niñitas que viven siempre juntas en el recreo, y si una tercera se quiere meter, la sacan, y si una de las dos habla con otra, la otra se pone celosa y no admite que su íntima amiga mire a nadie, ni hombre, ni mujer, ni nada, porque usted me pertenece. Ven, amistades particulares que después, si siguen, van a degenerar en lesbianismo, amistades lesbianas, y van a acabar viviendo juntas. Todo esto degenera en vicios de droga, vicios de adicciones, obsesiones, descontento. La persona siempre aburrida, queja artera, pereza, tristeza, quejas permanentes, críticas, amarguras, reproches, pataletas, rabietas, disgustos, celos, peleas, infierno. Pero San Pablo, en la Epístola a los Gálatas, nos da los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, del pecado. En el capítulo 5, versículo 22, versículo 19 y siguientes, nos dice cuáles son los frutos de la carne. Miren la pequeña lista: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre los cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terrible, ¿no? Gálatas 5:19. Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, caridad, el amor verdadero al prójimo,
Alegría, no patanería. La alegría es dulce, suave. La alegría es la sonrisa. El diablo tiene carcajadas. Dios tiene sonrisa. El otro día alguien me preguntó, unos seminaristas me preguntaban: padre, ¿cómo sabe uno que el demonio salió de una persona? Yo le dije: cuando la persona se sonríe, ya está libre. El diablo no puede sonreír. La Virgen María sonríe siempre. Hay personas que tienen una sonrisa que ilumina toda la casa. Ven, la alegría es la sonrisa, no es la patanería, no es la vulgaridad, no es la carcajada vulgar. Pasan ustedes frente a un café de señores y oyen las carcajadas que llegan hasta la mitad de la plaza. La Virgen se sonríe, no es carcajadas. La paz. La paz no es la pereza. Déjeme en paz, no me frieguen. La paz no es tranquilidad, no es pereza. La paciencia. Un padre decía que la paciencia se mide por teléfono. El padre Struve, un padrecito alemán que estaba de párroco en La Peña, en Bogotá, y un día hablando decía: yo mido la paciencia por teléfono. ¿Cómo así? Llaman: ¿aló? No, señora, equivocación. No pierda cuidado. Tras. A los 2 minutos: ¿aló? No, señora, que equivocación, por favor. Sí, no, está bien. La tercera: aló, le dije que equivocación, por favor, hágame el favor de fijarse lo que está haciendo, caramba, mi señora. No más, no me va a perder tiempo, mire que ya me ha llamado 5 veces. ¡Aló! La paciencia se mide por teléfono. La paciencia con Dios. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Cuando yo hablé con Marta Robán, esa santa que está allá en ese cosito, ¿cómo se llama eso? ¿Tapiz? Me dijo algo que iba a pasar en mi vida, y pasaron creo que 40 años para que sucediera. Y otras cosas que me dijo han pasado 50 años y no han sucedido. El tiempo de Dios, ay. Paciencia con Dios, paciencia con uno mismo, paciencia con el prójimo, paciencia con el carro que no prende, con el cajón que no abre, con la máquina que se traba, paciencia. La amabilidad. Había una niña que hacía la siguiente oración: Señor, yo te pido que los malos se vuelvan buenos, que los buenos se vuelvan mejores, que los mejores se vuelvan santos, que los santos se vuelvan simpáticos. Bondad, la irradiación de la bondad. Lo que uno ve muchas veces en los abuelitos, las abuelitas, que irradian bondad. Yo tengo el más lindo recuerdo de mi abuela, una santa mujer que irradiaba tanta bondad y reunía a todos los hijos, nietos, sobrinos, ahijados, todo el mundo en su casa. La bondad. Fidelidad, que confíen en uno como se cuenta con Dios, ser fieles, ser dignos de confianza. Mansedumbre, la mansedumbre es dulzura que consuela siempre. Templanza, equilibrio, dominio de nosotros mismos.
A medida que crecemos, vamos adquiriendo un gran dominio de nosotros mismos. Tiene mucho más dominio de sí mismo el anciano, si ha sido fiel a Dios toda su vida, que el niño, que el jovencito. Son los frutos del Espíritu, ¿ven?